Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo la cuarta mesa del ciclo de charlas, el cine documental como herramienta de transformación social. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Estamos transmitiendo ya por vía Facebook, o si quieren ingresar a la sala también en Zoom, pueden buscar el enlace en el flyer que está abajo en el feed de Facebook, y pueden entrar a la mesa 4, a la cuarta mesa, que tiene el nombre de Reflexiones sobre cine y reparación, el arte como herramienta de transformación en Bojayá, Pacífico colombiano. Y tenemos como invitada a María Fernanda Carrillo Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Y estamos también con Cani La Puerta, que está coordinando este evento y que nos propuso al área de la coordinación del posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues esta serie de charlas que han estado muy, muy interesantes. La verdad, la discusión ha estado muy rica. Siempre falta tiempo para hablar, sobre todo de temas que deben ser, creo que deben estar en la agenda de cualquier organización, cualquier universidad, cualquier espacio. Seguir discutiendo sobre soberanía, seguir discutiendo sobre trabajos entre el arte, o diferencias entre arte y política, o similitudes entre arte y política, la frontera de ello, en fin, una serie de temas que disparan estas charlas, estas conversaciones. Esto es parte de charlas que los estudiantes de la maestría y el doctorado proponen al posgrado para su gestión y su difusión y su conversación, porque en realidad el área tiene todas esas posibilidades. En realidad intenta ser una suerte de curaduría abierta, en donde la gente también propone formas de acercamiento. En fin, bienvenidas y bienvenidos, como ya decía, y pues entonces le doy la palabra a Cani La Puerta, que va a moderar esta sesión. Muchísimas gracias a todas, a todos. Bienvenidos y comenzamos. Muchísimas gracias, César, y gracias a la unidad de posgrado por la oportunidad y la plataforma de estar aquí. Ya estamos en la última ponencia, como decía César, y estamos con nuestra invitada estrella, María Fernanda Carrillo. María Fernanda es profesora investigadora del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo y maestra en Cine Documental por la ENAC. Socióloga y documentalista, y es estudiante del doctorado en Cine Documental también. Bienvenida, María Fernanda, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hola Cani, hola a todos, pues gracias por la invitación. Pues sí, la idea un poco es en este diálogo del cine como herramienta de transformación social, hablar un poco ahora de la reparación. Creo que ha estado pues muy interesante cómo se ha ido hilando todo el proceso, estas luchas por las memorias, con archivos, pues con la diáspora, en fin, ¿no? Como lo que hemos visto en estas charlas. Y bueno, espero un poco poder aportar dentro de ese debate ahora con una mirada también desde la reparación y el cine como una forma de reparación, como una pregunta que he colocado pues en el proyecto que apenas voy iniciando del doctorado. Muchas gracias, María Fernanda. Propusiste esta charla o esta ponencia que se titula así: el cine como herramienta de reparación, una experiencia en el Pacífico colombiano, y me gustaría si nos pudieras contar un poco más sobre esta experiencia. Claro, pues un poco lo que he preparado es más que una ponencia, una charla, de ir contando un poco una experiencia que está en proceso. Justamente creo que estos espacios sirven como para colocar en diálogo ideas y pues tratar también de ir revisando algunos supuestos y mostrando algunos avances para pues compartir, así que pues ojalá podamos pues charlar y debatir sobre esto. Bueno, pues la idea aquí es un poco hablar específicamente de una región de Colombia, que es el Pacífico. Colombia, como saben, pues tiene dos océanos, del lado Atlántico y del lado Pacífico, digamos, en la frontera con Panamá. Y
el departamento, que en México les llamamos estados, el departamento que está situado como en el litoral del Pacífico Norte de Colombia es el Chocó, y ahí está Bojayá, que es, digamos, donde me voy a centrar en esta charla. Yo vengo trabajando ya algún tiempo sobre el tema pues, de la memoria, el conflicto armado en Colombia, como muchísimas personas que trabajamos en Colombia, pues evidentemente este tema que nos llama y que tratamos de entender también como generación y aportar. Y dentro de este proceso, pues el papel del cine. Trabajé en un documental, que fue mi tesis de la maestría en cine documental en el antes CUEC, ahora ENAC, y pues aquí en la FAT, sobre cantadoras afrocolombianas y la manera como el canto es una manera de resistencia y de respuesta, de ruptura del ciclo de violencia desde las mujeres afrocolombianas. Y bueno, esa línea me llevó a aprender muchísimo, me ha acercado muchísimo pues, a esta región del Pacífico, donde eran dos de las cantadoras, y tuve la oportunidad de hacer durante mi año sabático un proyecto conjunto con la Universidad de Antioquia y trabajar en esta zona de Bojayá, que es en la región del Pacífico Norte. Les quiero mostrar aquí brevemente, voy a compartir la pantalla, algunas imágenes para ir un poquito ilustrando, ¿no? Aquí está pues Colombia, ¿no? Que queda, pues lo puse así como para hacer una ubicación muy rápida, y vemos aquí pues en esta parte el Chocó, como les decía, ¿no? Que está en el Pacífico, y pues Bojayá, que está justamente aquí en esta parte del norte del Pacífico. Aquí arriba veríamos Panamá. Esta es una región por donde pasa uno de los ríos más caudalosos de América Latina, que es el río Atrato. Y el río Atrato viene desde, pues, digamos, desemboca también donde se encuentra después con el Atlántico, y se conectan con el río Magdalena, que son dos de las entradas pues, geográficas históricas de la colonización, por donde entró muchísima pues, de la colonización española en ese momento. Y esta zona del Pacífico pues, históricamente ha tenido pues muchísima explotación de minerales, específicamente el oro, y hubo un proceso pues de esclavización muy fuerte. Es una zona donde la mayoría de la población es negra, también hay muchísimas comunidades indígenas y conviven allí hace mucho tiempo, y bueno, actualmente migrantes mestizos, pero digamos es una región afroindígena principalmente, y pues hay consejos comunitarios, es una forma, hay una tenencia de la tierra colectiva, hay consejos de comunidades negras organizados, y en esta zona pues hay una muy fuerte organización. Por esto mismo y por toda esta conexión también con el Pacífico, es una zona de muchísimo conflicto, en donde pues ha habido una disputa importante actualmente pues con todos los actores armados vinculados al narcotráfico, y con actores armados también vinculados pues a la tenencia de la tierra y a un ejercicio de una política pues de despojo. Ha habido muchísimo desplazamiento forzado, y es una zona pues que lleva muchísimos años en ese proceso. Dentro del proyecto que tuve la posibilidad de estar con la Universidad de Antioquia, empezamos a trabajar el tema del teatro, porque el teatro tiene pues un lugar importante en esta zona, en este municipio de Bojayá. Es un municipio pues digamos que aglomera varias comunidades a lo largo del río Atrato y del río Bojayá, y empezamos a hacer un proceso de investigación de archivo. Encontramos bastantes materiales muy interesantes en video realizados por dos documentalistas, aquí en las imágenes Jesús Durán y Diane Rodríguez, liderando un proceso muy vinculado a la diócesis de Quibdó, a la diócesis de Apartadó, muy vinculado pues como con las iglesias. Pues esta zona digamos que ha sido una zona de extensa explotación, de extensa colonización, pues ha tenido presencia de la iglesia durante muchísimo tiempo, siglos, y esta iglesia pues sabemos que ha pasado pues, por distintas fases políticas diversas, y hay una iglesia que ha estado muy presente apoyando a las comunidades desde una perspectiva social, desde una perspectiva crítica, que viene muy cercana a toda la línea de la teología de la liberación.
y que en el contexto del conflicto armado ha entendido cómo el papel de la cultura puede ser una herramienta súper importante para poder apoyar sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes a que no caigan, digamos, en una forma de vida que en medio del conflicto es la reproducción de la guerra. Y estos espacios generan las posibilidades de hacer encuentros, generan las posibilidades de hacer encuentros culturales de danza, de música, de teatro, y aquí pues ha habido pues una mirada muy clara en esta lógica que hablamos del arte como una herramienta de transformación de ello. Concretamente, jóvenes que ya están vinculados a procesos culturales que tienen que ver, pues digamos, como con un espacio, porque es una zona también muy empobrecida de algún espacio de danza o de teatro. Ya los actores armados, digamos, difícilmente acuden y de alguna forma se blindan ante esa posibilidad, por ejemplo, de reclutamiento forzado que sucede mucho en las comunidades. Entonces, bueno, dentro de este proceso encontramos un acervo muy importante pues, de la época desde principios de los 90s, pasando pues por una época muy dura que en Colombia en ese momento, después de todo el acuerdo pues como geopolítico en América Latina, después del consenso de Washington, de despojo, pues entra como en un proceso de disputa por la tierra muy grave, que siempre ha sido pues el gran problema en Colombia en el conflicto armado, la disputa por la tierra, y dentro de ese proceso, pues el Chocó y esta zona del Pacífico, pues digamos que cae como en una disputa de actores armados, en donde está muy claramente pues una disputa entre la tenencia de la tierra de los actores de la guerrilla, por un lado, y los paramilitares, digamos, de ultraderecha, por otro lado, con muchísimos enfrentamientos y confrontación. Entonces, bueno, la diócesis acompaña, ¿no? Hay aquí estas poblaciones, para llegar a estas poblaciones, pues hay que, no sé, pues ahora ya hay carreteras, antes era muy difícil llegar en un automóvil cualquiera, generalmente hay que llegar sino en avioneta y ahí llegar, pues después tomar embarcaciones, tomar distintos tipos de transportes fluviales y dependiendo de donde sea la comunidad, la población, pues hay que pasar de uno a otro. Son comunidades que no tienen luz eléctrica, no tienen conexión eléctrica, no tienen servicios de agua potable, todo funciona por agua lluvia. Entonces, que llueve muchísimo, es una de las zonas más húmedas del mundo. Entonces, bueno, Jesús se dio a la tarea pues de ir como generando una cantidad de registros en las misiones que hacen los misioneros tal cual, y hay distintas líneas pues de la iglesia que iban a hacer pues como misiones hasta poblaciones muy adentro que tenían algunos problemas o de salud o también a llevar pues sus cultos y diferentes fiestas cristianas, o porque estaban rodeados por actores armados y la presencia de la iglesia permitía de cierta manera cierta disposición o poder llevar medicamentos, ¿no? En ese proceso pues se fueron filmando un montón, estamos hablando de los 90s, ahí pues encontramos materiales en este acervo de Super 8, de Betacam, de VHS y de MiniDB, que ya fue como y, Super VHS también, que ha sido muy interesante pues como proceso también de acercamiento con estos archivos. Estos pues que ustedes ven acá es un equipo que constituimos en Medellín de varias personas, archivistas, historiadores, investigadoras sociales, sociólogas, yo como documentalista, para hacer como todo este proceso de inventario. Aplicamos a una beca en el Ministerio de Cultura en Colombia que fue posible realizar y poder, digamos, tener acceso a estos materiales que difícilmente se digitalizan, que además por las condiciones que hay en el Pacífico de la humedad, son materiales que muchos estaban llenos de hongos. Más adelante les voy a ir mostrando un poco. Tuvimos que pues, enviar estos materiales a limpiezas, ¿no? Este, por ejemplo, es un material de VHS con hongo y es la única copia que hay. Los originales pues se quedaron en la diócesis
de Quibdó, que es una bodega que está en el fondo y eso se pudrió. Hay otros que no se sabe, va cambiando pues de administración y es complejo pues llegar a estos materiales, y afortunadamente pues poco a poco fuimos, aquí está pues como la investigación de muchas personas en este proyecto. El proyecto se llama Prácticas Artísticas Corporales en el Pacífico, con la Universidad de Antioquia y la Universidad Royal Holloway, de estos como fondos que tienen, y a partir de eso fue que llegamos a este segundo proyecto de investigación de archivos y logramos pues como llegar a hacer hacer como esta digitalización. Dentro de esta digitalización de estos archivos, pues, y aquí pues un poco como, ya van a ver por qué les estoy contando esto y qué es lo que tiene que ver con el proceso de reparación, que de por sí ya implica pues el proceso de memoria con la limpieza y con todo el material de los materiales de archivo, en este caso de video. Se hizo un proceso para poder llegar a tener pues las imágenes y poder empezar a identificar qué es lo que había ahí. Detrás de todas esas imágenes encontramos una memoria muy importante. Este es un documento realizado por Isabel Restrepo, que es quien coordinó el proyecto, y aquí pues digamos hay como una explicación muy específica de todo el tema de catalogación, de copia de acceso, de preservación, ¿no? Que es una de las cosas que poco existe sobre el Pacífico colombiano, y pues se logró, digamos, este material digitalizar en calidad en HD, que pues ya es bastante para lo que sabemos que dan este tipo de materiales en video y las condiciones en las que estaban. Y bueno, fue interesante porque en estos materiales que fueron filmando Jesús Durán y Diane Rodríguez, como coordinadores de este equipo de comunicación de la diócesis de Quibdó, encontramos muchos de estos espacios en donde está el arte como un encuentro y el arte como una posibilidad de escape a la guerra, como una posibilidad de transformación, y pues que esa memoria está transmitida pues en este acervo. Les quiero mostrar, voy a dejar de compartir, un video corto de esta muestra para que puedan ver, de este acervo, para que puedan ver y sentir un poquito más el material. Perdón, un momentito. Para seguir un poco charlando y ver cómo este proceso hacia dónde es que pues se conecta con esta investigación sobre el cine como reparación. Este es una muestra corta de este acervo. Lo voy a poner. Yo vengo de Tutunendo y voy pa' allá. Nos arrancaron unos miembros con violencia y con bajeza. Nos quedamos sin unos hijos, sin padres, madres y hermanos. Y tú, Señor, solidario, sin tus pies y sin tus manos. Se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida, no se puede sepultar a un pueblo que busca la libertad, como estrella siempre brillará.
somos? Población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. ¿Quiénes somos? Población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. Por la vida, el territorio, la cultura y la autonomía. Bueno, voy a pararlo aquí para un poco entonces explicar esto de qué se trata. Estos materiales pues nos muestran estos encuentros, estos espacios pues como este encuentro cultural y artístico. Estamos hablando aquí del 2001, por ejemplo, aquí ya estamos a principios del 2000, en donde está pues todo este ejercicio muy fuerte de organización que han tenido estas comunidades, o sea, tan organizadas son que tienen propiedad colectiva de la tierra. Muy vinculadas pues evidentemente a la identidad y a la memoria de la esclavización, en donde pues estos espacios son los espacios pues que permiten dentro de este contexto pues de conflicto, como mencionaba antes, pues tener un escape y poder presentar como otras opciones de futuro, ¿no? ¿Qué sucede? En Bojayá, en el año, aquí estamos viendo, esta es la iglesia de Bojayá. Bojayá es el municipio, como decía, y la cabecera municipal se llama Bellavista. Esta es, digamos, la iglesia de Bellavista. Este es la cabecera municipal de Bellavista. Estamos hablando aquí del 2001, que hay una señora haciendo arepa de huevo, que delicioso, como lo hacen allá con queso además. Y en este espacio pues hacían como todo el encuentro y de ahí llegaban pues diferentes grupos culturales de diferentes comunidades aledañas, ¿no? Llegaban pues vía fluvial y estos espacios en el Pacífico son súper importantes de encuentro, son unos espacios que siempre han tenido como gran respeto por toda la gente y son las fiestas del pueblo que son muy importantes, no es una fiesta religiosa sino un encuentro cultural en sí mismo, ¿no? Y bueno, aquí en este espacio lo que sucede es que en el año de 2002, en mayo de 2002, en una de estas confrontaciones que la gente ya estaba acostumbrada, pero que digamos sube como de tono, después de que la gente estaba ya, o sea, las comunidades ya habían avisado muchísimas veces al Estado que había un gran riesgo de, pues, de poder pues, quedar como atrapados en estos espacios. Ya había sucedido antes que había conflicto entre los actores armados y la gente tenía que desplazarse forzadamente y salir pues dejando sus viviendas, embarcarse y pues ir a buscar algo a la ciudad más cercana. Hubo un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares, en donde pues fue subiendo, digamos, el tema militar. Los paramilitares fueron bajando hacia la cabecera municipal porque pues aquí hay muchísimo monte alrededor de todo esto y la gente decidió meterse a la iglesia. Decidió meterse a la iglesia como una forma de resguardo. Y pues en ese enfrentamiento la guerrilla de las FARC estaba atacando a los paramilitares que se resguardaron detrás de la iglesia, detrás de la población civil, con las bombas que armaban con cilindros de gas, y en uno de los lanzamientos uno de estos cilindros cayó en la iglesia y pues murieron más de 100 personas. Esto es conocido como la masacre de Bojayá, la masacre del 2 de mayo del 2002, y eso pues es un hecho que rompió la historia. ¿Por qué empecé yo por la otra historia y no nombrando la masacre? Porque ya hay como dentro de estos procesos de construcción de memoria una identidad totalitaria en el que pues ya Bojayá se identifica para la gente que vive en Colombia directamente con la masacre, ¿no? Y para la gente boyacense es muy importante que siempre se nombre qué es lo que hay más allá de la masacre, ¿no? Y por eso estos espacios culturales previos son importantes y estos espacios de organización previa son importantes. Ellos han siempre estado luchando. Sabemos que los procesos de explotación y de multinacionales, de los ríos, de los minerales, tienen muchísimos años y ahí la gente ha estado presente, ¿no? ¿Qué pasa dentro de ese proceso? Pues una vez sucede la masacre. Esta es una pintura
digamos, en conmemoración. Aquí pues están un poco los cuerpos de esa masacre. Estos jóvenes en procesos culturales hacen una obra de teatro. Esta es una obra de teatro que se llama Los Muertos Hablan, en donde pues son personas sobrevivientes, 100 personas en poblaciones pequeñas. Esto significó que cada miembro de la comunidad tuvo a alguien que, pues una víctima directa. Aquí no se alcanza a ver muy bien por el reflejo. Este era el Cristo que estaba en la iglesia y quedó, digamos, desmembrado. Entonces le dicen el Cristo mutilado y lo mantienen como un símbolo y como un emblema de resistencia, ¿no? También desde un ejercicio, por supuesto, pues muy de creyentes. Y esto pues Jesús Durán y Diana llegan a filmarlo al siguiente año. Esto sucede en el siguiente año, en el 2003, un año después de la masacre, ¿no? Hay procesión con el Cristo mutilado. Aquí, por ejemplo, vemos a esta mujer que va adelante gritándole a la gente. Ella es Minelia. Minelia es un personaje muy importante dentro de esta historia de la masacre, porque Minelia tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Minelia estaba resguardada en esta iglesia y es quien logra, en medio de todo el caos y toda la barbarie humana que puede haber, logra darle un poco de sentido a ese caos en medio de la masacre, y es quien logra pues como juntar algunos de los cuerpos y darle agua a algunos de los sobrevivientes, y ella dentro de su mundo logra en realidad aportar muchísimo y se vuelve como un personaje emblemático. En Ciudad de México yo colaboré con una obra de danza teatro que se llama Malevolence, 1000 formas de salvarse a uno mismo, que dirige la compañía de Udana, de plataforma escénica, y ahí, por ejemplo, hay una parte muy importante que se dedica a Minelia como un personaje y una de las mujeres emblemáticas de resistencia y de la resistencia profunda, ¿no? Y vemos ahí también que hay unos cantos, que son las cantadoras que en este caso están cantando pues un canto cristiano, pero que están hablando de eso, ¿no? Que está todo el pueblo reunido. Esto es un ejercicio muy importante, y esto sucedió un año después de la masacre, ¿no? Estos son archivos inéditos, esto no es muy difícil de encontrar, y pues toda la gente obviamente después de la masacre que sucede, pues se va, ¿no? Nadie quiere estar en un lugar donde ha sucedido un hecho como ese y donde ha habido tanto horror y tanta barbarie, donde es inseguro, donde la confrontación sigue, y pues entonces estas son algunas de las imágenes cuando pues se van quienes pueden irse, por supuesto, ¿no? Y esto es cuando ya a los 6 meses hay un retorno, y aquí está la gente esperando y celebrando que han llegado pues aquí lo vemos, ¿no? Esto es en Puerto Conto, que es una de las comunidades cerca. Entonces dices, durante mucho tiempo estábamos esperando este momento de regreso, que vivan, ¿no? El retorno, el desplazamiento, porque también hay un ejercicio muy importante de retornar a la tierra, ¿no? Si se fijan, son mujeres y niños principalmente quienes están en las comunidades en un conflicto y en un contexto de guerra, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes, y es muy lindo también ver como ese impulso cultural que se vuelve una fiesta, ¿no? Y la gente empieza a bailar, y esto es un retorno después de un proceso de desplazamiento pues muy complejo, ¿no? El papel de la iglesia, este es el padre Antún, que estuvo en la iglesia en el momento de la masacre, es uno de los sobrevivientes, y pues lidera una de las marchas más importantes en ese contexto, que es la Marcha por la Vida, donde pues exigen justamente que se les respete la vida, ¿no? Algo tan básico, pero que ni siquiera pues había que, pues estaba asegurado y que tenía que exigirse, ¿no? Y pues dentro de este contexto ya se organiza mucho más, por supuesto, la comunidad. Hoy uno de los líderes que participó en todo este proceso, por ejemplo, hoy es uno de los comisionados de la verdad dentro del proceso de justicia transicional en Colombia, ¿no? Después de 20 años, pues es uno de los comisionados que digamos, tiene como muy claramente pues como su papel de seguir como exigiendo. Entonces, bueno, estos materiales de archivo pues son súper valiosos. Aquí ya no lo mostré por cuestiones de tiempo, pero hablábamos de una zona pues afroindígena. Ahorita les voy a mostrar otro pedacito un poquito más adelante, en donde pues hay distintas comunidades pertenecientes principalmente a la etnia Embera, pero
hay bastantes comunidades y son bastantes líneas distintas, bastantes líneas lingüísticas también que no me atrevería a nombrar, pues que son muy específicas. Bueno, es duro, pero yo sé que yo estoy acostumbrada a eso. No sé si hasta ahora hay preguntas y voy siguiendo como con un poco como con este proceso de por qué esta importancia de estos materiales y de la memoria. Tú dime, Cani, continúo. Sí, tenemos una pregunta aquí en el chat, dice, ¿podría explicar a qué se refiere cuando habla de justicia transicional? Ah, bueno, claro, estos son cosas jurídicas, yo estoy tratando de aprender un poco más sobre eso, pero la justicia transicional de una manera muy sencilla es como ese proceso en el que entró ahora Colombia después de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que estuvieron, digamos, en alto por más de 60 años. Ahora hay disidencias, bueno, hay ciertos grupos que se han rearmado. Entonces la justicia transicional es lo que se lleva a cabo pues como cuando hay como ciertos acuerdos entre actores armados o entre un estado que ha estado pues vinculado a todo el proceso, ¿no? El proceso de los acuerdos de paz en Guatemala, en El Salvador, en Sudáfrica, pasaron por estos procesos de justicia transicional que implican pues como unas lógicas distintas a las lógicas de la justicia penal común, ¿no? Implican ciertas amnistías, implican ciertos ejercicios también de reparación que se debe cumplir entre las víctimas, implican varios elementos diferentes. Dentro de eso, y aprovecho la pregunta para nombrarlo, dentro de ese ejercicio de justicia transicional, digamos, han habido siempre como exigencias simbólicas, ¿no? Hacer ciertos monumentos, pedir disculpas públicas por un hecho, digamos, Bojayá ha exigido que el Estado pida disculpas a la comunidad por la masacre y no lo ha hecho. Él exigió, porque para la comunidad y para los líderes del Comité de Víctimas por los Derechos de Bojayá, la responsabilidad de la masacre es de los 3 actores armados que estaban en su territorio, de la guerrilla, de los paramilitares y del ejército, ¿no? Como decía antes, ellos avisaron desde el inicio y desde muchos años antes que estaban en peligro y el Estado no hizo nada, ¿no? Ahí hay una responsabilidad y no solamente no hizo nada, sino que se replegó, ¿no? Hay pruebas de cómo, por ejemplo, pues paramilitares que llegaron a las zonas donde estaba la gente desplazada, tenía, por ejemplo, la gente decía, yo estaba desplazada en Vigía del Fuerte, que es una comunidad está enfrente, y yo vi que habían unos que tenían mi playera, estaban usando mi playera, y yo identifiqué mis tenis, porque era gente que se había metido a la casa a robar las cosas, pero eso lo habían hecho mientras que ellos estaban ahí cuando estaban armados. Es decir, un revuelto pues entre los, y esas personas que tenían esas prendas, es decir, que ya estaban identificadas como paramilitares, estaban resguardados por el ejército, por los militares, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy importante y ha sido también parte como de comprender el conflicto en Colombia es la responsabilidad de los 3 actores armados. En el 2015 las FARC estuvo en Bellavista y hizo un acto de perdón. Ahí se hizo una obra de teatro en ese acto de perdón, por ejemplo, y se hizo pues una disculpa pública. La gente boyacense estuvo ahí, escuchó, y pues el proceso del perdón es una cosa subjetiva y es muy compleja, pero hicieron ese acto público. Los paramilitares no lo han hecho y el Estado colombiano no lo ha hecho, y ha sido una exigencia de reparación dentro de este proceso de justicia transicional que se ha exigido y que no se ha querido hacer. Ahorita voy a ir para allá, sí, ahí estamos bien de tiempo. Entonces, bueno, el Estado tiene que reparar a las víctimas, se indemniza. Bueno, hay unos procesos de conciliación con las víctimas. Es interesante, por ejemplo, que ahí, y pues eso hace parte del proceso como de investigación que estoy realizando, hay varias sentencias en donde parte de las sentencias, digamos, de los tribunales es cierta reparación integral de manera simbólica, y dentro de eso, por ejemplo, está hacer un documental. Entonces se exige que se haga un documental porque en un proceso de concertación se decide. Hay un espacio que se construyó en ese proceso de justicia transicional, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, y el Centro Nacional de Memoria Histórica va hacia un espacio de conciliación, y pues la gente, las comunidades o las asambleas, o si es un resguardo, autoridades comunitarias o un consejo, como por ejemplo en las comunidades negras,
pues deciden, ¿no? Y hay quienes exigen, por ejemplo, hacer unas cartillas pedagógicas, hay quienes exigen establecer un lugar de memoria como un museo, hay quienes exigen realizar un documental, y ahí vemos como ese papel del cine, y creo que pues en las charlas se ha hablado pues muy claramente de diferentes maneras, y las personas saben y entienden y conocen, por supuesto, también esa posibilidad, y muchos los ven también como una manera de memoria, pero bueno, esa es parte como de mi proceso de investigación que quiero pues realizar durante estos años. Entonces, bueno, depende, ¿no? En Sudáfrica es un ejemplo pues de varios de estos actos también muy interesantes, pero como sentencia de reparación, creo que es de los primeros pues, que sucede así. En Colombia hay una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un líder político de la Unión Patriótica, que se exigió hacer un documental como manera de reparación. Ese documental ya se hizo. Hubo un proceso pues, de una toma en el Palacio de Justicia en el 85, y en la sentencia se llegó a que el Estado tenía que realizar un documental. Eso todavía no se ha hecho. Una madre de un desaparecido político exigió al Estado que se realizara un documental, y ese documental ya existe, Operación Sirirí, exigido por Fabiola Lalinde. Ahora, ¿eso repara? ¿Eso no repara? Es una pregunta compleja. Lo que ha hecho ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica es hacer estas conciliaciones, y se pueden buscar, esto está en YouTube en la página del centro, y existen varios de estos documentales que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho como medidas de reparación. ¿Cuál es la problemática? Ahí me estoy adelantando un poquito hacia donde iba, que pues no existe como un proceso de participación más claramente en estos procesos de producción, y pues el centro tiene un equipo de comunicación muy pequeño, cada vez con más recorte de presupuesto, porque el actual gobierno, pues digamos, y eso desde la línea del gobierno de Uribe, estaban en contra de los acuerdos de paz, están en contra de todas estas medidas, entonces recortan, y la manera de recortar es quitando presupuesto. Entonces, por ejemplo, ya hay una persona, un realizador, que va a las comunidades, concertan con 2 o 3 trabajadores sociales, y después le dicen al realizador, listo, vaya, grabe, tiene que ir, y termina haciendo pues un cortito de 15 o 20 minutos con 3 entrevistas con los 3 que les dijeron, y pues listo, sale, y siguiente acto de reparación, siguiente comunidad, reparado, chuleado, y siga. Entonces, ¿eso es reparación? Es una pregunta que a mí me parece que, pues, por un lado, no utiliza el potencial de todo lo que puede tener pues el lenguaje cinematográfico y los procesos que hay detrás, ¿no? Yo creo que con la sandía es muy claro que, y con los procesos comunitarios, hablando de soberanía audiovisual, no se trata solamente de llegar a una cosa técnica, sino del proceso que implica, y en eso también entendemos el cine, no solamente como el producto final, sino como ese proceso social, que eso, por ejemplo, Marta Rodríguez, documentalista colombiana, lo tiene muy claro, y lo ha llevado a cabo en sus películas, y se termina haciendo como una maquila ahí de reparación, ¿no? Y creo que eso, pues evidentemente no repara nada. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poco. Pero en ese contexto, pues es que justamente está la investigación. Entonces, bueno, voy a volver a este proceso de... Acá está. Con estos archivos, ¿no? Que ya les mostraba como ese acervo, o alguno de los fragmentos que hay mucho, y eso fue muy televisado, todo lo que sucedió con la masacre. Después de la masacre existe una película también muy bien hecha por parte de un inglés, pero poco material sobre lo que sucedió antes de la masacre, porque a nadie le interesaba ir allá iban los curas, los curas rojos, y ahí en esos procesos estaban estas 2 cámaras, y estaban grabando, y algo que pues ahora tiene como una cosa muy importante, ¿no? Por supuesto, en este proceso de digitalización, pues sucedió lo que los archivistas sabrán. Esto es por ejemplo, esta imagen es algo este espagueti muy doloroso, pero bueno, ahí se pudo rescatar muy poco de ese material. Hubo que hacer pues cambio de carretes. Este es un Super VHS, por ejemplo, y esta era una película que no tenía, ¿no? Varios materiales se encontraron de esta manera, ahorita están digitalizados de esta forma. Hacer procesos de restauración posteriores significaría pues, un presupuesto más alto, hasta ahí va, pero bueno, se logró mantener bastante, y se logró también pues encontrar mucho de los documentales
rescatados de teatro, ¿no? Que son pues estas obras de teatro pues, que se volvieron como un ejercicio importante. Voy a ir ahora, voy a dejar de compartir esto un momento, ¿no? Un ejercicio importante, y ahí es donde se vincula pues el proyecto de prácticas artísticas, en donde llegamos pues dentro de ese proceso a conectar con actores y actrices de estos procesos teatrales que estuvieron en esa primera obra de teatro que les mostré, justo como una respuesta posterior a la masacre, y siguieron produciendo y siguieron haciendo obras. Ahí pues se vinculó también la diócesis de Quibdó, se vinculó asociaciones y organizaciones, ONGs, pues como Por la Paz. Estuvo una directora de teatro alemana que se entregó un poco, terminó viviendo unos años allá y formando a varios de estos pues, artistas, y fue muy interesante porque se empezó a generar una producción importante pues de la producción teatral, ¿no? Y aquí quiero mostrar dentro de esta lógica, cuando hablamos de que, porque pues cuando Cani me preguntaba pues para participar acá, yo no le quise colocar solamente la lógica del cine como reparación, sino también el arte como reparación, y aquí vincular pues justamente de qué se trata el papel del teatro, ¿no? Entonces, bueno, quisiera mostrarles ahora un poquito más sobre el teatro y que vieran una pieza que surge pues de este proceso con el proyecto de prácticas artísticas con la Universidad de Antioquia, para que pues puedan conocer un poco más de este ejercicio teatral. Voy a compartir entonces. Este libro, este es José Luis, esta es una pelada de acá, Mercedes también, pero hace rato se fue a vivir a Medellín. Esta obra también fue hecha en Morindo. Sí, este es un día muy especial, esta obra. Creo que esta soy yo. Yo no me acuerdo. No, esta soy yo. Ya no me veo bien. Mi mamá era agricultora, ella pescaba, sembraba, lavaba ropa en la calle, una mujer guerrera. Y pues todo en parte, todo eso heredé un poquito, porque tampoco me gusta estar quieta, me gusta irme moviendo, y cuando tengo algo pendiente y como que me siento a descansar, me pica todo, y hasta que no lo hago no quedo tranquila. Y estando ahí pues sucedió lo que sucedió, desafortunadamente cayó tanta gente inocente, gente que no tenemos nada que ver con esta guerra, ni sabemos por qué, pero siempre somos los paganos. Y se le llevan a uno pues lo que uno más quiere. Ahí cayó esa mujer guerrera. Como que yo quise pues de alguna forma liberarme, pero como pues que cuando ella ya murió, yo quedé sola y dije, bueno, pues es como formar otra familia al lado de un grupo de teatro, y me motivaba porque eso me hacía pues sentir acompañada, porque yo salía de la casa al colegio y de mi casa al colegio no salía. Entonces ya en los ensayos me mantenía pues junto con los compañeros, con unos de mi salón, porque hubieron como 2 de mi salón que estábamos en el grupo de teatro, y ahí pues se me iba yendo el tiempo. Al principio tenía que hacíamos una representación cómo cayó la pipeta, los que murieron, quedamos unos heridos y recogíamos los heridos, hicimos una pila. Aparecía también una mujer que sufre de retraso mental, y ella, cuando sucedió el acto como tal, ella ayudaba a los heridos, les daba agua, los limpiaba. Se llama Minelia y está viva hoy. Y nosotros en la obra también representamos esa persona, a esa mujer. En esa obra, como los difuntos
los que se fueron, cómo interactuaban con los que estábamos vivos. Los vivos le escribían cartas a los difuntos y los difuntos le escribían cartas a los vivos. Esa era como un juego ahí entre que esa relación de los vivos y los muertos estaban ahí compenetradas, también se representaba. Nosotros antes de montar la obra, todos damos las opiniones, decíamos qué pasó, qué sucedió, qué queremos contar, qué queremos hacer. Y entonces la obra, a pesar de que Inge Cloqui era la directora, nosotros éramos quien, puedo decir así, que más aportábamos para la construcción de la obra. Las obras han sido muy tocadas por nosotros mismos y para la comunidad, porque en las escenas reflejamos pues todo lo cotidiano, como decía anteriormente. Tenemos una obra que se llama Un Día Especial. Hoy es un día especial, me siento bien, hoy día, me siento grande. Con esa obra habla sobre la sexualidad, el buen uso de la sexualidad, el embarazo a temprana edad, el uno con el otro y el otro con el uno, los gays. Bueno, todo eso habla de eso, la playa, el goce, el disfrute, habla, hoy es un día especial, pero también deja el buen mensaje de utiliza el preservativo, cuidado con los soldados, porque hoy están los soldados aquí, y bueno, ¿y cuál es que es la muchacha que le gusta andar con soldados? Esta y esa, eso también lo representamos ahí. Se va ese soldado, cuando viene el otro, ya vea. En la pared aparecen los nombres de las muchachas que les gusta soldado. Ya, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? O, no, aquí te dejo una foto para que miren la pelada. O te oye el número. Eso también nos representa mucho porque en el marco de la violencia cara del 2 de mayo fue mucho la violación sexual del ejército para las mujeres acá, así como les estoy diciendo. Dejando el teléfono, fotos, los nombres, que cuál es la muchacha y embarazo. Yo creo que aquí en Bellavista deben de haber por lo menos unos 50 hijos de soldados. Las dejaron en embarazo, seguro. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen ellos? Nada. No me gusta lo que estoy viendo. Salen unas piernas, unos brazos. Aquí está pasando algo que no me gusta para nada. Si a la niña le pasa algo, para que tú sepas, tú te haces responsable. Me retiro, señor. Este es un pelado José Nelis de Vigía. Ajá. Esto es en Los Muertos Hablan. Y esta pelada es de Tagachí. O sea que en todas habían de otras partes. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que
Mi texto fue tantos niños, tantas madres embarazadas, niños inocentes que no pudieron ver la luz del mundo, porque habían unas madres embarazadas, unas que parieron en el momento, y fue algo desgarrador. Todo el mundo se largaba en llanto. Y también se representaba como el abuso del Estado con su ejército bloqueaba y nos quitaban las comidas, especialmente a los ríos ribereños, y en el río Atrato, si usted llevaba 2 libras de arroz, le quitaban una, porque usted apenas comía con una y la otra se la iba a llevar a no se sabe a quién, y entonces eso también lo representábamos en esa obra, con el abuso y el atropello del ejército con la comunidad. Y también pienso que esas escenas en esa obra de teatro pueda que hayan servido también para la gente reflexionar. Y nosotros con estas obras estuvimos en Bogotá, nos presentamos en Maloca, estuvimos en Medellín, nos presentamos en el estadio, estuvimos en Quibdó, nos presentamos en el Malecón. Y en el mundo del teatro fue que nos conocimos con Boris y nos hicimos pareja. Nos vemos allá en el comité. Bueno, esta es una piecita. Al principio le puse, en el mundo del teatro encontré una familia y ahí están Elvia y Boris, dos pues como de integrantes del grupo de teatro, líderes del grupo de teatro que han estado pues llevando como adelante. Este proceso lo hicimos en septiembre del 2019. Estuvimos pues ahí grabando con ellos. Tuvimos acceso a algunas de las obras que ya después pudimos digitalizar en alta calidad con todo el proceso pues con el acervo que les mostré pues de video. Y pues ahí estaba muy claro, ¿no? Este papel y el teatro en ese proceso de sobrevivientes. Elvia habla pues Elvia habla de su madre, ¿no? Y de cómo su madre es una de las que muere pues en la masacre y de todo este contexto, ¿no? Que Boris relata también. Esto pues como para hablar justamente de esa herramienta, ¿no? Del arte y pues del papel, en este caso del teatro y de ese papel cultural. Boris también es profesor de danza, él trabaja en grupos de danza de niñas, niños y niñas y pues la verdad ha sido como muy importante el lugar que han podido tener. Y bueno, por supuesto no viven de eso, no, ellos igual trabajan pues en lo que puede trabajar cualquier gente en la comunidad, porque pues este aspecto cultural es una cuestión, digamos, como de, no es de recurso económico, ¿no? De pronto tienen la posibilidad de viajar, como él marcaba, que es una posibilidad de salir y conocer, pero no es que reciban, pues como debería ser, unos honorarios por eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En septiembre estamos allá, trabajamos un poco alrededor del papel del teatro, de la importancia, ya después yo edito esta pieza, pues alrededor pues de ese lugar del teatro como tal, y empezamos a hablar de un evento que iba a suceder en noviembre del 2019, y es que después de 17 años, la comunidad de Bojayá logra que dentro del proceso de reparación, en este contexto de justicia simbólica de que hablábamos, haya una identificación de las víctimas. ¿Qué sucede pues en una de estas masacres? Que imagino, o sea, una cantidad, a mí se me hace, obviamente es muy distinto, pero para la gente en México que conecte es algo así como Acteal, es como un contexto muy parecido. Y pues lo que sucedió en este sentido es que pues la gente tuvo que huir porque el enfrentamiento seguía, tuvo que huir como pudo huir para salvar sus vidas, y todas las víctimas y los cuerpos pues cómo los enterraban, cómo los sacaban, ¿no? Entonces bueno, ahí se hizo un proceso pues muy de emergencia en que pudieron sacar los cuerpos de las víctimas en embarcaciones y llevarlos pues como un poquito alejados del pueblo, donde hicieron como un entierro pues de prisa porque tenían que irse en guerra, ¿no?
Entonces todas esas víctimas quedaron ahí por un par de años, en un lugar que le llamaron La Fosa, sin identificación, además de pues una explosión de este tipo hace como muy complejo y es un tema bastante dantesco. Y después esos restos, esos cuerpos se llevaron y se hicieron como un entierro ya en la cabecera de Bellavista, donde veíamos esta iglesia que les mostraba anteriormente. Pues el pueblo, digamos, ahí ya nadie volvió, ¿no? Ese pueblo hubo como una reubicación a 10 minutos de ahí en lancha. Y ahí en ese lugar reubicado, que es Bellavista Nuevo, el lugar donde sucedió la masacre ahora se conoce como Bellavista Viejo, se enterraron esos cuerpos. Más o menos había como una identificación, estaban numerados, la gente hizo pues como un ejercicio de organización, todo de manera completamente pues autónoma, como entendieron que se podía hacer, y quedaron pues como identificados, pero en realidad sin conocimiento concreto de quiénes eran. En estas condiciones, pues si podemos ver que el material fílmico se pudre, le salen hongos, pues material orgánico, cuerpos humanos, pues tuvo un proceso de descomposición muy rápido. Es una zona muy húmeda, muchísimo, pues también una zona fluvial. Entonces, pues era como muy urgente, además por el contexto cultural. En el documental de Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte, justamente resaltamos como estos ejercicios rituales funerales que tienen las comunidades negras, que son muy importantes, y la gente, una de las cosas que le exigió al Estado es que para poder empezar a cerrar el duelo era muy importante poder identificar a sus familiares, saber dónde estaban, quiénes eran, y poder hacer el proceso de trámite pues completo. De trámite me refiero a que hay diferentes también ejercicios de limpieza del cuerpo, es diferente si estamos hablando de un funeral de una niña, aquí sí estamos hablando del funeral de una persona adulta. Tienen diferentes formas de creencias, hay unos cantos, un velorio que se tiene que llevar a cabo, un recorrido por el pueblo. Entonces eso no se había podido realizar, y una exigencia de reparación es que se cumpliera con esa identificación de las víctimas. Entonces esta lápida que ustedes ven ahí, por ejemplo, donde estaba la mamá ya identificada de Elvia, eso se pudo realizar porque se llevó a cabo algo que llamaron la entrega final. La entrega final fue un proceso en donde en el 2017 la Fiscalía de Medicina Legal hizo una exhumación, se llevaron estos cuerpos a Medellín, hicieron una investigación, identificación, hasta donde fue posible, porque ya eran 17 años después y ya era muy difícil la identificación plena, y retornaron y entregaron en esta entrega final los cuerpos de las víctimas de la masacre en noviembre del 2019. Cuando estábamos ahí con Elvia y con Boris haciendo este proceso y este trabajo sobre el teatro, pues se estaban viniendo los preparativos, ¿no? Que venía la entrega final, este proceso tan importante de reparación institucional, de reparación oficial, algo que había exigido la comunidad y que fue un proceso de lucha muy complejo, porque hacer esto para el Estado significó una inversión muy importante de dinero, de inversión de científicos, pero también pues un dispositivo y un ejercicio pues político, ¿no? Era una lucha política para un acto cultural muy importante. Dentro de ese proceso pues surgió la idea desde el grupo de teatro, y fue Elvia, digamos, quien más empujó, de que era pues también el momento y el lugar de llevar a cabo una obra de teatro, que era ese lugar donde tenía que también hacerse una obra de teatro, como habían acompañado en distintos momentos con el teatro ese acto de reparación. Entonces estuvimos ahí, les voy a mostrar un poco para ahorrar en tiempo lo que he llamado como un teaser de esa etnografía audiovisual. Estuvimos ahí filmando todo este proceso de reparación, digamos, de la entrega final de los cuerpos. Fue un proceso muy particular. Estuvimos ahí 10 días, yo estuve con Marta Domínguez, investigadora de la Universidad de Antioquia, y con Natalia Torres, también de la Universidad de Antioquia, haciendo este trabajo. Yo pues vengo más en la dirección del cine, en el sonido, y en todo este proceso aquí en Bojayá pues yo agarré la cámara, entonces también ha sido un proceso muy interesante, digamos, también de estar como directamente desde la mirada en el proceso también paralelo pues de dirección y de investigación, y creo que en este ejercicio de etnografía audiovisual, como lo he llamado, pues es importante, y hay cosas que de filigrana que en el momento es difícil transmitir con la palabra, y tenía la necesidad de agarrar yo misma con mis manos la cámara, y también ha sido como muy interesante de poder
pues como construir, ¿no? Entonces, bueno, aquí hubo ese proceso de entrega. El comité de víctimas tiene un proceso de comunicación, de un equipo de comunicación donde ellos han ido poco a poco y ellas encontrando pues las cámaras, micrófonos, manejando los equipos, y digamos en toda esta zona, en todo este proceso de exhumación en el 2017 hubo muchas peleas con muchos periodistas porque pues estas son tomas que venden, entonces querían la foto del hueco y ¿no? Este tipo de cosas. Y pues ellos tienen como un respeto y un lugar muy importante por los cuerpos de sus familiares, por todo este contexto de las víctimas, ¿no? Como que les preocupa mucho el morbo que también hay detrás de estas imágenes y no permitían que grabaran. Hubo quienes lanzaron su telefoto para sacar las imágenes y la gente después lo señalaba y bueno, como muchos conflictos. Entonces es gente muy celosa de permitir que cualquiera llegue a grabar. No cualquiera puede llegar a grabar y menos en un acto como este. Y pues afortunadamente pues por el proceso de confianza que ya veníamos en el proceso de la obra de teatral, tuve la oportunidad pues de poder grabarlo con permiso del comité. Evidentemente llegó muchísima prensa porque es una cosa que fue pues como un acto histórico en Colombia y pues tuve esa oportunidad de grabar y de poder trabajar con el comité alrededor de esas imágenes, y es hacia donde también va esta idea de reparación, ¿no? Un poco en este sentido, pues, que yo criticaba un poco el Centro Nacional de Memoria Histórica, de hacer un trabajo colaborativo con la gente, ¿no? En este caso, había un equipo de comunicación, pero pues ellos tienen su propia dinámica y su propia forma de relación, y yo estaba más trabajando con el grupo de teatro que iba a estar en ese mismo acto. Pero bueno, surgió la posibilidad de hacer este registro. Les voy a mostrar el teaser, que es digamos algo corto de lo que es pues parte del proyecto en curso, también como para ir pues compartiendo un poco estos avances y pues parte de lo que tiene que venir ahora del trabajo colaborativo con el equipo de comunicación del Comité de Víctimas. Esto es noviembre del 2019. Fue el entierro final de los muertos en la toma, para que estas almas descansen y se encuentren en la gloria. Para que las almas descansen y se encuentren en la gloria. Santa María, danos la paz, que no haya, no vuelva a pasar. Santa María, danos la paz, que no haya, no vuelva a pasar. Ya llegaron los muertos que estaban en Bojayá, llegaron para Mazuleo, donde los van a enterrar. Llegaron al basurero, donde los van a enterrar. Santa María, danos la paz, que no haya, no vuelva a pasar. Santa María, Danos la paz, que no haya, no vuelva a pasar. Es necesario implementar en Colombia ese diálogo de país para complementar ese diálogo, esos diálogos de trabajo que nos permitieron una tranquilidad varios años, sobre todo en Bogotá. Necesitamos continuar con ese esfuerzo, avanzar con ese diálogo de país. El pueblo guayaseño lo requiere, lo necesita para evitar tener que repetir estos hechos tan lamentables, no solo en Guayas, sino en el país. Un abrazo grande a todas y todos. Danos la paz, Que que no haya, no pase más. andaban con fiscalía y con todo su pogueño le hicimos subir
velorio. Quedamos satisfechos, vencimos su velorio. Quedamos satisfechos. Santa María, que por allá no va a cesar. Santa María, dando la paz, que por allá no va a pasar. Bueno, aquí está un poco pues ese proceso de la entrega final, parte de la reflexión que también pues me interesa hacer y tener como diálogo en el doctorado es justamente pues pensar en qué puede hacer un documental, un proceso de ejercicio de reparación, pero también qué significa haber estado, y ahí me puso la vida un poco grabando este ejercicio de reparación, que pues es un ejercicio en este caso pues muy fuerte, ¿no? Muy potente. Ahí vemos pues como los cuerpos, vemos todo este ejercicio además ritual que hay alrededor, y pues acompañado de los cantos de las cantadoras de alabados en el proceso de la entrega, ¿no? De los cuerpos. Entonces, bueno, dentro de todo este proceso, pues con todos estos archivos y todas estas piezas, por supuesto, lo que corresponde es llevarlo a la gente. Y ese ejercicio lo hicimos en noviembre del año pasado, un poco cuando permitió el proceso pues de la pandemia, y pues llevamos varias de estas piezas a la gente. Ahí veían ustedes también parte de pues esta comunidad chamú, una de las comunidades indígenas, viendo estas imágenes previas a la masacre. Para la gente fue súper importante poder ver las imágenes previas a la masacre, porque las imágenes sobre la masacre vienen una y otra vez, y pues lo consideran como un material propio, ¿no? Creo que ese también es un ejercicio propio de reparación. Cuando estamos hablando también de estos contextos, se entregaron copias, todavía hay que seguir entregando ciertos discos duros. Aquí hay una charla pues con el comité de víctimas de derechos de Bojayá, donde además yo planteé la propuesta de seguir con el proyecto hacia adelante y poder trabajar pues con el equipo de comunicaciones, ¿no? En un trabajo colaborativo. Entonces en ese viaje hicimos pues como digamos la entrega del acervo como tal, en todo este proyecto que les hablé pues de los materiales de archivo, del acervo de comunicaciones Tamboreo, de Jesús, de Diane Rodríguez, pero también el grupo de Bojayá quería que grabáramos la obra que habían presentado en la entrega final otra vez, ¿no? Ahí tuvimos como un registro durante el acto político, pero estaban muy interesados y se hizo una presentación con el Museo de Memoria en Colombia pues, en virtual, de la grabación que se hizo, y muy interesados, pues como que lo que pedían dentro de ese trabajo colaborativo. Hubo pues además, son artistas, actores, actrices, escenógrafos, ¿no? Fue todo este montaje que fue muy interesante, y logramos pues también profundizar en una parte que era muy importante, que fue un taller de edición, porque pues dentro de ese proceso que ha habido de formación y de autogestión, de construcción de soberanía audiovisual, pues sentían que hacía falta como mejorar un poco todo el proceso pues como de montaje, y yo pues compartí lo que sé, y también pues digamos como que se fue como consolidando mejor este proceso, y logramos hacer este taller de edición para, digamos, una vez que se filmó la obra, se hicieron 2 cortes distintos, porque lo grabamos de 2 maneras diferentes, que logramos en Bellavista Viejo. Escogieron las locaciones, por supuesto, o sea, como directores, y trabajamos más bien junto con Marta Domínguez en un acompañamiento de colaboración, ¿no? Y ahí pues también dentro de esta propuesta de
de reparación implica ese trabajo colaborativo con la gente y pues sobre todo pues de mucho respeto y de compartir saberes como, pues, como yo he aprendido también poder compartirlo, ¿no? Esto dio pues la posibilidad de tener esta pieza, se proyectó ahí en el museo y pues digamos significó como ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, de esto pues también pues está como esa reflexión, ¿no? Del trabajo colaborativo que implica ese ejercicio de soberanía audiovisual y de esta reflexión entonces, pues digamos como para cerrando del cine como reparación dentro de toda la parte como jurídica, como sentencia, como lo que implica, toda la parte también cinematográfica, de qué recursos usar, de qué manera, en qué sentido, cómo está esa construcción de memoria, también el sentido de estar en el lugar, de estar filmando un acto de reparación, de estar en diálogo dentro de esos espacios, de tener como, yo tengo ahora un montón de material que pues me pertenece a mí, pero le pertenece al Comité de Derechos de Víctimas, pero le pertenece a la comunidad, pero no, eso de quién es esa memoria, está todo este acervo, ¿no? Es todo este acervo que logramos digitalizar, que ya la gente tiene copias, pero hay unos físicos que hay que cuidar en ciertas condiciones porque si no difícilmente pues seguirán preservándose, y pues está también el ejercicio de trabajar colaborativamente, ¿no? La propuesta ahora, y pues es el camino, es seguir trabajando con el comité, con el equipo de comunicaciones de Bojayá en esta construcción y pues ir reflexionando juntos pues en ese camino y esperar que de aquí a unos 3 años que faltan del doctorado lleguemos ya a ciertas conclusiones de aprendizajes y a ciertas piezas o una pieza, no lo sé todavía, de lo que vaya surgiendo en este proceso colaborativo. Un poco esa es como la historia de esta charla, y pues es algo en proceso, algo que empieza a pensarse y que pues es un gusto poder compartirlo acá porque no lo he hecho en otro espacio y creo que hace parte de iniciar también estos diálogos con el posgrado. Muchísimas gracias, Mafe, por compartir todo esto. Creo que nos quedamos con un montón de cosas para procesar. Creo que fue mucha información también y estuvo muy bien, la verdad. Y a ver, tenemos una pregunta desde Facebook de Teresa Carvajal. Saludos, Teresa. En los registros documentales se llegan a pedir peritos audiovisuales para poder colaborar en demostrar situaciones legales. ¿En Colombia existe dónde especializarse como peritos o cómo se hace el registro? Claro, hola Tere, un abrazo muy grande, qué bueno, un saludo. Tere me ha enseñado muchísimo de todo este amor al archivo. Creo que pues hace parte también de seguir aquí rascando en estos archivos. Encontré una cosa muy distinta al video, que es otro mundo. Yo conozco casos, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia del 85, que se pudo definir la responsabilidad de varios de los, pues, de los actores que estuvieron ahí a partir de las pruebas audiovisuales. Entonces sí se han usado. Yo no conozco en Colombia un lugar donde se pueda hacer este tipo de especialización digamos, de peritaje. Se ha usado también un documental, por ejemplo, de Marta Rodríguez y Jorge Silve Planas, que justamente ahora se estaba restaurando en la Filmoteca de la UNAM como una prueba también como de un proceso que hubo en el Cauca. Entonces sí sé que se han usado, sé que existe ese uso, digamos, jurídico, pero yo no conozco, Tere, hasta donde yo sé, no sé si alguien sepa, que después nos mande por aquí el contacto de que eso se puede hacer. No. La Fiscalía tiene un ejercicio continuo de grabación, digamos, de todo este proceso de la entrega de los cuerpos de la masacre. La Fiscalía siempre estaba filmando continuamente y no podía ir, siempre tenía que ir al lado de los cofres, tenía que ir como unos encargados de Fiscalía y el mono, que era un tipo grande que ya se quedó como el mono porque estábamos ahí con él y con otros compañeros de Entrelazando, que también estábamos grabando y era como quienes teníamos la posibilidad de estar más cerca, ¿no? Había unos eventos mucho más públicos en donde habían como los periodistas, pero ahí siempre la Fiscalía tiene registro completo de todo, que tendrá pues también como un valor jurídico. Pero sería interesante poder especializarse en este tipo de peritaje porque sí creo que tiene una implicación muy importante. Bueno, decirle al público también que está abierto para que hagan preguntas. A mí me gustaría preguntarte, Mafe, lo que comentabas
de estos documentales que realizaban desde el, ¿cómo era? El museo no el museo. El Centro Nacional de Memoria Histórica. Exacto, el centro de... El lugar institucional. Ajá. ¿Qué pasa con esos materiales? Esos materiales son públicos. Hay un canal de YouTube del Centro Nacional de Memoria Histórica, cualquiera puede acceder. Entiendo que pues, lo ideal sería que la gente se apropie de estos documentales. Hay varios ahí colgados, no necesariamente es explícito el hecho de que fueron hechos por reparación, se supone que en los créditos hay como algunos pedacillos, pero en realidad pues como que son públicos, quedan ahí colgados y hasta ahí van. Hasta ahí yo he visto que tienen vida. En ciertos espacios se proyectan, sobre todo espacios universitarios, académicos, pero pues son materiales que pues principalmente son para la comunidad, que la idea es que la comunidad use en la escuela o en este tipo de lugares, ¿no? Digamos, para las sentencias en los documentales que son sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que son sentencia de tribunales en Colombia, se coloca como también una exigencia dentro del proceso de reparación de distribución. Entonces, por ejemplo, el documental Manuel Cepeda Vargas, un artista en la política, un senador del Partido Comunista asesinado en el 94, se llegó a esta sentencia. Se hizo la producción de un largometraje por Lisandro Duque, que es como uno de los cineastas importantes en Colombia, que además era amigo y digamos como del combo de compas pues de esa época, y se hizo esa película y se exigió que se presentara 4 veces durante un mes, es decir, una semana durante un mes en un canal público de televisión. Eso se llevó a cabo, se cumplió con la sentencia, pero nunca se promocionó, o sea, lo transmitieron. Hay entrevistas al director donde él dice pues que lo transmitieron, pero pues nadie nunca supo, lo transmitieron un día a las 11 de la mañana, un miércoles o una cosa así, donde era difícil verlo, entonces pues difícilmente ha habido, ¿no? La comisión hace como una revisión de si se ha cumplido, si el Estado ha cumplido o no la sentencia de reparación, y lo que sacó ahora, yo tengo un documento como de marzo o abril del 2020, es que había un cumplimiento parcial, que sí se había hecho la producción del documental, se hizo con acompañamiento de la familia, o sea, hubo un proceso colaborativo hasta un punto, parte de la investigación. Mi interés es poder hablar con el abogado, con familiares, con el cineasta, de cómo fue la realización de ese proyecto, pero no se cumplió del todo porque la distribución, digamos, la difusión no ha sido lo suficiente. También parte de la difusión y la exigencia es que tiene que llevarse a universidades, hacerse proyecciones. Ahora durante la pandemia hubo varias proyecciones donde como que se pudo difundir, pero fue como una cuestión fortuita de que estamos en estas y que estamos buscando que se roten materiales, y hubo varias proyecciones pues como de espacios académicos que decidieron vincularla a esa película, ¿no? Pero que el Estado haya hecho el ejercicio de distribución, no. Entonces, pues es como una reparación a medias. Habría que preguntarle a la gente qué piensa, ¿no? A la gente de esas comunidades, hasta dónde eso ha servido, hasta dónde no, qué tanto reparó o no reparó, ¿no? Para mí es una pregunta interesante poder ver. Gracias, Mafe. Tenemos otra pregunta desde Facebook de Sergio F. Cuellar. Dice, saludos, Mafer, es muy valioso el proyecto que estás trabajando. Al conocer los contextos bélico-políticos sociales que nos has presentado, me parece que el archivo audiovisual en donde aparecen las personas es muy importante para fortalecer su identidad, memoria colectiva. ¿Nos puedes, por favor, ampliar el concepto que mencionas de etnografía audiovisual? Por otra parte, ¿cómo se han planteado el trabajo conjunto entre la academia, las comunidades, así como las organizaciones de la sociedad civil, para que estos trabajos fortalezcan las investigaciones y la memoria de los pueblos para sus propios fines? Una tesis. Sergio, un abrazo, qué bueno leerte. Con Sergio trabajamos en los puros inicios cuando empezaba yo a aprender un poco de todo esto, y fue muy bonito pues, poder trabajar juntos. Bueno, el tema de la etnografía audiovisual, pues hay como varias aproximaciones, principalmente desde la antropología audiovisual. Para mí es un ejercicio de descripción densa audiovisual, podríamos así como sencillamente decirlo,
yo creo que implica también un ejercicio pues de una mirada muy propia, es como el diario pues que al final se iba llevando, ¿no? Y a mí me parece que un poco pues como que la intención es poder como transmitir un montón de elementos simbólicos que hay ahí detrás, buscando pues en algunos casos pueden haber charlas, pero que no sea necesariamente el testimonio lo que esté presente constantemente, sino como la descripción de esa atmósfera, ¿no? Muy, muy cercano también como un cine observacional. Pero con una mirada y como con unas preguntas que están detrás, pues más cercanas quizá a la antropología, no necesariamente buscando una historia cinematográfica, sino también como con preguntas, o sea, creo que es una combinación de ambas, ¿no? Y ahí es como la transdisciplinaridad y se cruza, como esos elementos culturales que hay detrás, y bueno, también lo coloco etnografía audiovisual porque pues en este caso pues es un ejercicio que yo estoy haciendo sobre otros y pues yo no tengo pues otro lugar que tengo para poder hablar desde donde hablo y por eso pues lo nombro también de esa manera, ¿no? No necesariamente como para colocar distancias, sino también como para diferenciar de la producción justamente colaborativa o que se puede hacer desde el lugar de las personas que se autorrepresentan, ¿no? Desde la autoetnografía, en este caso, pues yo no pertenezco, ¿no? Por más de que afortunadamente pues han ido creciendo esos lazos de confianza. Entonces, bueno, pues un poco por ese lado, y por otro lado, pues el trabajo de la academia, de las comunidades es complejo, pues justamente en Bojayá ahí han tenido también, así como han tenido altercados con periodistas, han tenido altercados con investigadoras, con investigadores de las universidades, entonces es difícil entrar, ahí pues un poco el ejercicio es también como muy sincero, pues un poco es decir, mire, este es el proyecto y necesitamos nosotras al final dentro de este proyecto hacer la propuesta y tenemos que tener pues como unas producciones, unas cosas, si es que decidimos trabajar juntos, ¿no? Entonces, pues un poco siempre ha sido a partir pues como del cuestionamiento previo, ¿no? De poder establecer un lazo en el que sirva mutuamente el trabajo. Eso funciona, a la gente pues también, y digamos en Bojayá, pues Bojayá ha trabajado con ONGs internacionales, ha trabajado con universidades grandes, pequeñas, ha trabajado con periodistas, ha trabajado con cineastas, entonces bueno, ya es como un lugar, digamos, y personas que tienen como conocimiento, por eso también son tan reservadas, pero también pues logran como leer como en qué sentido puede aportar para lo que están haciendo, ¿no? Un poco el lugar es cómo hacemos para que este proyecto sirva, ¿no? Y no es como que la comunidad se acomode al proyecto, sino que el proyecto se acomode al proceso que en ese momento están llevando organizativamente o que están en miras hacia él, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está la idea de un lugar de memoria, entonces la intención es que dentro de este proceso colaborativo y de reflexión de cine y de reparación, lo que suceda en este proceso sirva para ese lugar de memoria. Ese es como el objetivo, pero también muy libre pues de creación y de propuestas, siempre y cuando pues sea claro, ¿no? Y otra cosa que también hemos hecho es el tema de los derechos de autor, que no se toca, que muchas veces pues como que pues quienes realizan no se lo preguntan, pues de abrirlo, ¿no? Es decir, esto es nuestro. Y un poco porque, pues por supuesto, estamos poniendo trabajo quienes venimos, pero porque pues no podemos llegar e instrumentalizar y salir, ¿no? Y eso también en términos legales y en términos simbólicos, y por eso también los ejercicios de devolución son súper importantes, porque si no, pues se quedaría como un discurso vacío, ¿no? Y eso también creo que es como fundamental nombrarlo, y en ese proceso pues se fortalece la investigación y se fortalece la comunidad. Ellos tienen un acervo grande, ahorita pues justamente una de las ideas también es porque el comité ha estado grabando, esto es un proceso pues que ya lleva 17, 18 años, tienen mucho material y ahora un poco el interés es que esos archivos no se pierdan, y con la velocidad en cómo se pierden los archivos en el Pacífico, entonces la idea también ahora es como pues poder compartir un poco con toda esta gente que estuvo en el proyecto del acervo del archivo, pues poder compartir herramientas con el comité para poder resguardar sus archivos y preservar sus archivos y decidir cómo y de qué manera se pueden sacar ciertas copias o no, con todas las implicaciones políticas que también tiene esto, ¿no? Entonces, bueno, como en ese ejercicio la academia aporta, ¿no? Cuando
pues yo creo que hay un ejercicio claro de no instrumentalización, creo que sí se pueden compartir herramientas, y en el caso de instituciones públicas, como en las universidades en las que yo he trabajado, como ahora en la UNAM, pues también de poner un poco al servicio pues ciertas condiciones, ciertos equipos, ciertas instalaciones en las que se pueden resguardar materiales que son pues que no se pueden guardar en la casa de cualquiera y menos en las condiciones climáticas del Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que puede ser útil la academia y también pues la academia puede aprender mucho de las comunidades, ¿no? Tenemos un último comentario ya para ir cerrando de Cristal. Dice, el tema de la autoetnografía es muy bueno porque las mismas deben hablar de sí mismas, evitando las interpretaciones externas, que es inevitable cuando no pertenecemos a los grupos. Nuestra vivencia es diferente y tal vez imposible una percepción auténtica y veraz. Dice, obvio es nuestra verdad y honestidad, pero tal vez es inherente a un juicio de encuentro. La voz de los hablantes para la construcción de nuevos discursos es indispensable, sin restarle valor a todos los productos hechos con empatía y respeto. Sí, totalmente, totalmente. Por eso la soberanía audiovisual, ¿no? Que nombrábamos antes, pues es fundamental y bueno, creo que también ahí pues en esos procesos de construcción sirve ser puentes y pues retirarse también de ciertos procesos. Fernanda, no quería dejar pasar esta cosa que me está dando vueltas en la cabeza ahora que vi aquella imagen que mostrabas al principio de este video con rayas que no se puede ver, se puede ver a la mitad y la mitad es pura información ya inútil, ¿no? Y pensaba en este libro de Paul Ricoeur, La historia, la memoria y el olvido, en donde plantea un poco este tema acerca de justo de que quizás, claro, él es un filósofo judío, entonces se entiende por dónde va, pero que en realidad quizás la memoria no siempre sirva del todo, no le sirva a todos del todo, sino que también hay que considerar el problema del olvido. Y cuando tú mencionas este tema de la reparación, pienso un poco en que la reparación tiene este proceso más bien de clasificar esta información terrible en muchos casos, en la mayoría de estos casos, y que esa decantación o esa filtración finalmente también tiene una parte del olvido. Entonces, preguntarte el tema de el productor, digamos, cultural, en este caso audiovisual. Yo sé que no se puede pensar de qué lado estás o algo así, pero ¿cuál es cómo considera, digamos, su objeto catalizador? Me explico, es decir, cataliza de algún modo esta memoria. En términos políticos, esta memoria serviría para posicionar ideológicamente a las comunidades, lo digo de manera quizás puntual, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de una lectura más política, pero también pues hay este tema de la reparación, de que la gente, como decía esta mujer en el documental, pues nosotros no tenemos mucho vela en este entierro, como decimos por acá, y finalmente no conocemos del todo el contexto político, y entonces pues nos vamos hacia el teatro para más bien darle cabida, digamos, a nuestras emociones terribles, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es el papel ahí? O yo sé que este es un asunto más personal o más particular del creador que pone al servicio este archivo y esta compilación de la memoria, pero ¿cuál es tu reflexión personal acerca de esto? No, claro, tocas un tema pues fundamental. Con esta imagen justamente yo creo que ahí Ricoeur vería también las huellas del olvido, ¿no? Estas así como pues estos elementos, y siempre está la pregunta, ¿no? Pues no podemos recordarlo todo y hay cosas que habrá que olvidar, ¿no? Y qué cosas olvidar, ¿no? Yo creo que pues la memoria y el ejercicio de construcción del cine también como memoria, y eso tiene que ver pues también en un ámbito filosófico político del entendimiento de las memorias, es su papel en el presente. Creo que en ese sentido es el uso que pueden tener, ¿no? En el corto de Bojayá sobre la entrega final, en este pequeño teaser ahí en construcción,
pues justamente una de las líderes políticas, Elisa, hablaba de que esto no se repita más, ¿no? O sea, empezar para que no haya una repetición de estos hechos, porque se conozca la verdad, ¿no? Porque haya un ejercicio de justicia, si no es posible ya, digamos, reparar lo irreparable, pero si haya un ejercicio de justicia público, ¿no? De que el Estado reconozca su responsabilidad, porque es que si el Estado no lo reconoce, en este caso tan emblemático, pues en todos los casos que están sucediendo en el presente con líderes sociales en Colombia, menos lo va a reconocer, ¿no? Entonces, creo que esa es como también la lucha, y también creo que el Comité de Víctimas en Bojayá lo tiene muy claro, de que estos ejercicios, obra de teatro, película, cantos, rituales fúnebres, tienen sentido porque son capaces de transformar el presente. Y en ese sentido creo que hacia allá también entiendo pues como este ejercicio cinematográfico y un poco pues los proyectos en los que yo digamos más me meto y como que les meto el corazón es porque tienen ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera sirven para ir transformando ese presente y así la memoria pues se va actualizando, ¿no? Y por supuesto lo que se recuerda y lo que se olvida está como en constante cambio, y en el ejercicio de una película pues se construye desde ese lugar, ¿no? Yo veo ahora, por ejemplo, el largometraje que hice en el documental, y si lo hiciera ahora seguramente sería muy distinto, pero en ese momento tenía unas como visiones y era un momento antes de los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? Y había una exigencia y una fuerza de poder mandar ciertas cosas y la gente lo nombraba, y ahora estamos en un momento diferente, no implica que no haya conflicto, ¿no? Estamos en un momento de posacuerdo, no de posconflicto, porque el conflicto sigue o sea también agudizado en varias zonas, ¿no? Existe ahorita, pues justamente en Bojayá la gente está exigiendo y diciéndole al Estado que hay despojos, hay desplazamientos, o sea, sigue construyéndose, y el ejercicio de este tipo de realizaciones es justamente que tienen el poder de transformar el presente, ¿no? Y en ese sentido, pues poder marcar un camino distinto hacia el futuro. Entonces yo creo que en ese sentido es como donde lo veo posible, y creo que en ese sentido pues se conectan las luchas por las memorias desde el arte y desde otros espacios políticos, ¿no? Y también en ese sentido el arte pues se politiza, ¿no? Concretamente en el ejercicio de la reparación, sí creo que para que eso suceda, no puede venir de alguien externo, no puede alguien venir a decir ya te reparé a vos, ¿no? Tiene que ser un ejercicio colaborativo, de participación, hasta donde la gente quiera participar y en la forma que quiera participar, ¿no? Aquí hay una oportunidad, hay un ejercicio abierto, hay un uso claro identificado en el audiovisual como una herramienta política interesante, y pues la propuesta es trabajemos esto para poder aportar, ¿no? a esa memoria y que esa memoria sirve para reparar, ¿no? Entonces creo que no es una respuesta completa tampoco, pero en ese sentido me interesa seguirlo reflexionando. Pues muchísimas gracias, Fe. Creo que ya tenemos que ir cerrando. Creo que todos nos quedamos con muchas cosas de todo lo que nos contaste, de tu proyecto y también de lo que se está haciendo allá. No sé si podemos seguirte o seguir tu trabajo de alguna manera en algún lugar, o tal vez contactarte, las personas que estén interesadas también en poder seguir tu investigación y tu trabajo audiovisual también, si ahí podemos poner tu contacto o algo. Claro, pues parte de estas piezas yo mostré algunos fragmentos de lo que no va a salir, pero van a salir cosas en un archivo que haremos el lanzamiento, yo creo que ahora por ahí marzo o abril aproximadamente, que se llama Corpografías, www.corpografías.com, que igual pues buscaré pues también poder pues compartir, y ahí van a ver muchas herramientas de todo este proceso teatral en Bojayá, pero también sobre el Pacífico, porque ahí trabajamos en otras zonas en este proyecto en el Pacífico, en Colombia. Y bueno, está mi Vimeo, María Fernanda Carrillo, en el Vimeo. Ahí yo tengo ya colgados varias piezas que según me vayan diciendo voy abriendo y voy dejando, pero pues un poco la lógica del trabajo colectivo es primero, por supuesto, pues dejar que eso se presente colectivamente y ya después que se pueda ver ahí. Entonces, pues eso, y bueno, pues mi correo, ahora les pongo mi correo igual personal, y pues yo creo que mediante pues todo el proceso del posgrado, pues la intención también es poder como hacer público, hey, estoy empezando a hacer este proyecto, charlemos, conectémonos
pensémonos, critiquémonos constructivamente para crecer, ¿no? Y pues esa también es la idea de estar acá en esta charla. Entonces, pues muchas gracias, Cani, por la invitación. Espero pues conectar y cerrar como este ciclo y que se hayan despertado muchas preguntas del cine como herramienta de transformación social, y pues gracias, César, también por el hospedaje aquí en el posgrado, que sigamos charlando en estos años que vienen, esperemos no de virtualidad, pero sí un poco seguramente unos meses más. Ojalá. Bueno, muchas gracias a todos quienes estuvieron ahí escuchando las ponencias, participando con sus preguntas. Los videos de las ponencias estarán en línea en la página del posgrado. Y pues muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Cani Lapuerta, que estuvo organizando este coloquio. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron participando en las mesas. Ojalá sigamos reflexionando. Acérquense también a lo que estamos haciendo en el posgrado, en esta área que ya explicaba un poco, que es como conjunta muchas de las voluntades dentro del posgrado, no solamente respecto a las investigaciones, sino me parece súper más importante todo aquello, digamos, que quizás en el proceso o que ya es parte de nuestro trabajo, poderlo compartir en estos espacios. Y les platico que la próxima semana también tenemos unas mesas vinculadas al tema de la pandemia. Son unas mesas de discusión que se llaman Efectos de la Contingencia en los Procesos de Investigación Artística. Acompáñenos, vamos a estar también en Facebook y también vamos a compartir los enlaces en la página del posgrado. La primera mesa es a las 4 p.m. y la segunda a las 5:30 p.m. Y bueno, pues reiterarles el agradecimiento a todas, a todos, también a todos y a todas las que nos han seguido en Facebook. Y pues muchas gracias.